¿Ha hablado con Ayuso desde que se fue de la política? ¿Se siente traicionado por ella o se sintió traicionado por ella cuando en un momento determinado, yo creo que olía ya la debilidad de Ciudadanos, le cesa y convoca elecciones? ¿Se sintió traicionado por ella? Bueno, es evidente que rompió el acuerdo de gobierno y que no fue el único al que traicionó, ¿no? Pero bueno, evidentemente cada uno tendrá su relato y su visión de cómo sucedieron las cosas en aquel momento. Yo más que traicionado, lo que siento es que Madrid perdió una oportunidad muy buena de ser de otra manera. Hoy por hoy Madrid va estupendamente desde el punto de vista económico, es una ciudad que está de moda y me alegro porque se están haciendo muchas cosas bien. Pero es una sociedad fracturada, es una sociedad políticamente fracturada, donde no hay entendimiento, donde los debates son insoportables en la Asamblea de Madrid, donde se utiliza al ciudadano como un rehén de unos y otros y no hay debate ni reforma. Yo no veo un plan para la Comunidad de Madrid a 15 años o a 10 años, ni por parte del gobierno ni por parte de la oposición. Es un campo de batalla donde o estás con uno o eres sospechoso de estar con el otro, ¿no? Es una pena. ¿Cree que Ayuso acabará liderando el PP o siendo incluso presidenta del gobierno de España? Que lo va a intentar, no tengo ninguna duda. De hecho, yo creo que ya en su día lo intentó cuando pues acabó con la carrera política de Pablo Casado, que eso está para otro libro, casi, aunque no me corresponde a mí escribirlo, y creo que se frenó justo a tiempo, ¿no? Consiguió la cabeza de Pablo Casado, pero no terminó de postularse a la presidencia del Partido Popular porque alguien en su entorno le asesoró y creo que le asesoró bien. Eso no significa que haya renunciado a ello. Yo creo que pues su objetivo es el ámbito nacional, la Moncloa, presidir el partido, pero para eso necesita que el propio PP la elija como candidata del Partido Popular, presidenta del Partido Popular y por ende candidata a la presidencia del gobierno. ¿Cree que lo va a conseguir o va a tener demasiada oposición interna? Yo creo que primero van a esperar a ver qué pasa con Feijóo en este nuevo ciclo electoral que se avecina en 2027. Yo creo que con muchas probabilidades Feijóo gobernará, no sé si con el apoyo de Vox o no, o con apoyo de partidos nacionalistas, pero si no lo consigue yo creo que ya está afilando el cuchillo para postularse. No creo que lo consiga y es mi opinión, a lo mejor me confundo y dentro de unos años me sacáis la pieza, sí. Pero creo que no, porque para que ella sea presidenta del PP y por lo tanto candidata tienen que votarle los suyos, que la conocen, los varones del resto de comunidades autónomas y los compromisarios que nombra cada región. Y para que eso suceda, desde mi punto de vista, es imposible. En la gestión de la pandemia, o el inicio de la gestión de la pandemia, fue el momento del inicio de la ruptura. ¿Cómo vivió ese momento? Porque, claro, las residencias en principio dependían de la consejería de Alberto Reyero, que era de Ciudadanos. Sí. Sin embargo, en un momento determinado le quita las competencias, lo que lleva a Alberto Reyero a presentar la dimisión poco después. ¿Cómo vivió todo el proceso de la pandemia y la gestión que se hizo desde la Comunidad de Madrid? Bueno, fue duro por muchos motivos. Primero, duro desde el punto de vista humano, ¿no? O sea, ver que están muriendo en Madrid 300, 400 personas al día, que no tienes sitio, ¿no? Incluso para albergar los cadáveres, ¿no? Yo creo que no merece la pena recordarlo porque ya llevamos el dolor, muchas familias llevan el dolor dentro y lo llevarán para siempre, y fue muy doloroso, ¿no? Y en muchos momentos muy frustrante. Yo sentí mucha impotencia de no poder hacer más. Pero es que si vamos a la parte política todavía sientes más rabia cuando ves que tu propio socio de gobierno está culpando a un consejero de cosas que no son competencia suya, cuando está filtrando e intoxicando a los medios de comunicación en contra de su propio consejero en lugar de salir a defenderle, cuando me promete y nos promete a todos en público y en privado que va a medicalizar las residencias y no lo hace. Cómo se instrumentaliza en algún momento pues, todo el drama, a mí me dolerá siempre y siempre sentiré esa sensación de no sé si pudimos hacer algo más o no, pero me llevo muchos aprendizajes de aquella época y desde luego aprendí que hay determinados políticos que no tienen miramientos a la hora de destruir incluso a sus compañeros, a los que forman parte de su mismo Consejo de Gobierno. ¿Sigue manteniendo relación con Alberto Reyero? Sí, y buena relación. ¿Y qué tal? Pues sigue siendo igual de íntegro y buena gente que ha sido siempre. Cuando fue la operación de Ciudadanos de cesarle sí para convocar elecciones, pero ir a apertura electoral, veníamos de la situación de Murcia, donde Ciudadanos intenta una moción de censura. ¿Usted qué opina de aquella intento de moción de censura de Murcia, que era apadrinada por la entonces lideresa del partido, que era Inés Arrimadas, ya no estaba Albert Rivera? Sí, fue una oportunidad
de dar un golpe encima de la mesa en una región donde las cosas no estaban yendo como nos gustaba a nivel de partido, donde los propios compañeros de Ciudadanos en Murcia nos transmiten la necesidad de llevar a cabo esa moción y que no sale adelante porque 2 de los 5, creo que recordar, pues se cambian de bando y se pasan a las filas del Partido Popular. Esa moción no sale adelante y bueno, Ayuso muy inteligentemente desde el punto de vista político aprovecha esa oportunidad para decir, ojo, que es que en Madrid va a pasar lo mismo. Bueno, no pasó ni en Castilla y León, no pasó ni en Andalucía, no pasaría en Madrid, pero el relato estaba creado, estaba muy bien construido y fue, como pongo en el libro, un jaque mate que desde el punto de vista político pues es digno de elogio, ¿no? Porque no nos dejó capacidad ni tan siquiera para explicar que era mentira que yo fuera a hacer a Gabilondo presidente de la Comunidad de Madrid, no había ninguna moción en ciernes para darle al PSOE la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero bueno, se juntaron muchos factores que hicieron que políticamente se produjera ese jaque mate. Fue ya una operación donde ustedes pasan de 50 diputados a 10, dimite Albert Rivera, 10 o 9, sí. Dimite Albert Rivera y empiezan a notar la debilidad incluso en los propios gobiernos regionales. ¿Fue el último intento de Ciudadanos, una especie de contragolpe político que se le viene en contra? Bueno, fue un intento de revertir una decisión que se estaba comprobando y se estaba demostrando que no había sido acertada a la vista de la repetición electoral, de los resultados en las elecciones, etcétera, ¿no? Y Murcia era una provincia, una comunidad propicia para hacer ese cambio de rumbo y ese golpe de timón, por lo que nos contaban los compañeros de Ciudadanos en Murcia de lo que estaba sucediendo allí, ¿no? Bueno, lamentablemente salió mal y no se pudo llevar a cabo. Bueno, ojalá que esas mociones o esa moción no se hubiera tenido que llevar a cabo o no se hubiera intentado porque antes pues hubiéramos negociado mejor esos gobiernos regionales, ¿no? Pero bueno, de todo se aprende y yo creo que más allá de intentar llorar sobre la leche derramada o intentar revisar el pasado, yo lo que intento con este libro primero es un pequeño homenaje a Ciudadanos porque no se ha escrito demasiado sobre Ciudadanos y nada sobre Ciudadanos en Madrid y lo que intento es hacer ese pequeño homenaje. Además ahora se cumplen 10 años desde que Ciudadanos entró en la Asamblea por primera vez y luego también, como decía al principio, intentar invitar a una reflexión colectiva entre todos, ¿no? Lo que tenemos ahora para mí objetivamente es peor de lo que había cuando Ciudadanos existía y me gustaría que en la política española se hicieran las cosas de otra manera. ¿Cómo vivisteis en las elecciones de Madrid que os expulsan, digamos, de Madrid después de lo que había pasado? ¿El pueblo de Madrid fue engañado o el pueblo de Madrid prefería irse de cañas? ¿Qué pasó en Madrid de verdad para que después de lo que ocurrió con las residencias, de esos 7.000 de los que seguimos hablando sistemáticamente, no calaran en la conciencia colectiva y sin embargo la responsable en buena medida de lo que había pasado acabó premiada con una mayoría absoluta? Bueno, yo creo que se juntan muchos factores, empiezo por esta segunda pregunta que me hace, se juntan demasiados factores en la coctelera, ¿no? En el momento en el que a mí me comunican o me cesan como vicepresidente del gobierno, creo que tardo 4 o 5 días en anunciar que no seré el candidato a las siguientes elecciones. Punto 1. Además, en esos 4 o 5 días también se produce un anuncio inesperado, que es que Pablo Iglesias se presenta a las elecciones por la Comunidad de Madrid, lo cual polariza todavía más el escenario político, ¿no? Y nos encontramos en una tesitura en Madrid en ese momento donde Ciudadanos está cayendo en picado, es decir, ya ha perdido la credibilidad, ha perdido la confianza de mucha gente que ya no le ve como una alternativa. Por otro lado, aparece Pablo Iglesias, que para una parte muy importante de la población madrileña es una persona a evitar, el enemigo número 1, ¿no? Por lo que representa, y se dan todas las condicionantes para que al final solo haya 2 opciones. El PP también plantea una campaña fantásticamente bien desde un punto de vista político, donde habla de libertad o comunismo, es decir, a la gente solo le deja pensar en 2 opciones, y entre libertad y comunismo, que la gente compra ese marco, compra esa dicotomía, optan por la que en principio representa esa libertad, que era Ayuso. ¿Qué sucede después? Bueno, Ayuso gana, pacta con Vox, y la Comunidad de Madrid se empieza a romper desde mi punto de vista política y socialmente, ¿no? Se empieza a escorar a la derecha y hoy por hoy tenemos una mayoría absoluta del PP, donde la oposición no pinta nada y donde el debate político no existe, donde hay una ruptura social que a mí no me gusta, donde hay una falta de entendimiento institucional incluso, que está a años luz de lo que teníamos antes, donde había un respeto institucional, donde había unas formas y donde había sobre todo lo más importante, que era una agenda de reformas. Es que hoy en Madrid no tenemos agenda de reformas. Es más, la primera ley que aprueba Ayuso cuando se
desprende de nosotros, no es una ley para cambiar las residencias, ni es una ley para... es cambiar la ley de Telemadrid, para volver a controlar Telemadrid. Esa es la primera ley que aprueba Ayuso cuando nos echa del gobierno. Para que la gente se haga una idea de a qué estamos jugando. Estamos jugando a polarizar, estamos jugando a controlar, en este caso Telemadrid, estamos jugando a desmontar todas las reformas que hicimos desde Ciudadanos y que exigimos, la que tiene que ver con el Consejo de Transparencia, la Cámara de Cuentas. Eso está sucediendo en Madrid, pero hay otra realidad, y es que Madrid económicamente va muy bien, Madrid es una región que está de moda, y eso entiendo que a los ciudadanos les está compensando. Prefieren eso a la alternativa que hay hoy, que para mí es la nada, porque no hay alternativa, y por tanto Ayuso ha cautivado a los suyos y a los que están resignados y no les queda más remedio que votarla porque no hay una alternativa reformista.